Dios honra el corazón de una madre. Así es. Bueno, pues este es el mensaje especial para este día, obviamente celebrando el Día de las Madres. Y bueno, pues yo quiero compartirte una historia muy breve, no nos vamos a tardar mucho, pero pon mucha atención porque es una historia que normalmente no es común escucharla, pero trata de una mujer. Es una mujer que es mencionada en la Biblia, si acaso su nombre viene 3 veces, nada más. Pero esta mujer nos trae un ejemplo impresionante. Ahorita que escuchemos la historia, yo creo que vas a darte cuenta de que tal vez hay cosas que vamos a sentir similares a las de esta mujer, no todo, porque tuvo una historia muy fuerte, pero bueno, esta mujer se llama Rispa, ¿sí? Te voy a dar una breve introducción para que conozcamos bien la historia y la entendamos. Se llama Rispa. En aquellos tiempos existía un rey llamado el rey Saúl. Fue el primer rey de Israel, ¿sí? Tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Sin embargo, el rey Saúl, como bien sabemos, en esos tiempos los reyes podían tener las esposas que quisieran. Entonces tenía una concubina, o sea, de hecho ni era su esposa, tuvo una concubina y se llamaba Rispa, es ella, ¿sí? Con quien tuvo 2 hijos. Entonces él tenía a su esposa, era la reina, tenía sus hijos y con esta concubina tuvo a 2 hijos varones, ¿ok? Bueno, pues el rey Saúl, aunque había sido un ungido de Dios, Saúl tendía a ser medio desobediente con el Señor, ¿sí? Y a desafiar ciertas cosas que Dios le mandaba hacer. Bueno, pues Saúl, ¿qué hizo? Que rompió un pacto que había hecho con un pueblo llamado Gabaón y se les conocía como los Gabaonitas, ¿sí? Como aquí a lo mejor dicen los pachuqueños, ellos eran los Gabaonitas, ¿sí? Y Saúl había hecho un pacto que rompe. Y sabes, va y destruye a este pueblo, los mata. Sin razón, destruye a este pueblo, cuando la indicación de Dios había sido que no. Bueno, pasa el tiempo, Saúl muere, ya estaba ungido David, que sería el próximo rey, y ya estaba gobernando David, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que pues ya llega el tiempo de David, y llega una hambruna de 3 años. Llega hambre al pueblo. 3 años seguidos. O sea, no es como que paraba y así, no había alimento. Y David, como era el rey, pues David dice, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué debo hacer? Y David tenía una comunión muy profunda con Dios. David empieza a orar y le pregunta a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta hambruna? ¿Por qué nos estás castigando si era el pueblo elegido de Dios? Y Dios le responde y le dice, por causa de Saúl, por cuanto mató a los Gabaonitas. Ya habían pasado muchos años. Saúl ya había muerto, ya habían matado a sus hijos. La casa de Saúl ya estaba destruida. Habían pasado muchísimos años. Y Dios le dice, esta hambruna viene por causa de Saúl, por cuanto rompió el pacto y mató a los Gabaonitas. ¿Te das cuenta cómo una mala decisión a veces nos arrastra muchos años, consecuencias, verdad? Pues así con Saúl, ¿sí? Él ya ni estaba, pero la hambruna y la maldición estaba sobre el pueblo elegido. Y entonces David le dice, oye, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago, Señor, para que nos quites este castigo? Y David recurre a los Gabaonitas, vuelve al pueblo y les dice, ¿qué tengo que hacer para que se levante esto contra mi pueblo? Y los Gabaonitas le dicen, no queremos absolutamente nada, no querían saber nada de los israelitas, pues no era para menos, ¿no? Habían matado a su pueblo. Y David le dice, no, lo que ustedes me pidan, eso haré, lo que quieran. Y los Gabaonitas le dicen, ok, está bien, queremos que nos entregues a 7 varones descendientes de Saúl para ahorcarlos y matarlos y cobrar venganza por lo que él hizo a nuestro pueblo. Y David, pues ya había dicho, lo que me pidan haré, y dice, está bien, ok, se los traeré. Pero ¿cómo? Pues ya habían matado a los hijos de Saúl y su descendencia, etcétera. Bueno, sobrevivían estos 2 hijos que había tenido con Rispa.
¿sí? Eran 2 hijos varones. Los gabaonitas le pidieron varones específicamente. Y quedaban estos 2 hijos. Y había quedado un nieto de Saúl que había sido hijo de Jonatán. Pero esa es otra historia, que algunos aquí ya la han escuchado aquí en la iglesia, que David tenía una amistad muy profunda con Jonatán, el hijo de Saúl, y le dice que cuando él sea rey va a defender a sus generaciones. Entonces quedaba un nieto de Saúl por ahí, pero David no lo mata porque había hecho pacto con Jonatán. O sea, David sí sabía hasta ahí respetar los pactos. ¿Y qué pasa? Que Saúl había tenido una hija que se llamaba Merac, y ella había tenido 5 hijos varones, o sea, eran nietos de Saúl. Entonces, 5 nietos de Saúl, más los 2 hijos que había tenido con Rispa, ahí estaban los 7 varones. Y sí, David va, los captura y los entrega a los gabaonitas. ¿Y qué hacen? Los cuelgan. Dice, tomó David a 2 hijos de Rispa, la concubina del rey Saúl, que era Armoni y Mefiboset, así se llamaban, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, y los entregó a los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte. O sea, se suben a una montaña ahí para que todo el pueblo los viera. Vamos a profundizar en esta historia. Yo te pregunto, ¿Rispa tenía culpa de algo? ¿Sus hijos tenían culpa de algo? Pero estaban pagando una consecuencia de una mala decisión que tomó su padre años atrás. Y con este mensaje quiero invitarte también a que tú reflexiones, a que tú pienses que tal vez nosotras, ¿verdad?, hemos tomado decisiones que nos han arrastrado años. Una mala decisión nos puede traer consecuencias a nuestras generaciones, porque ya habían pasado muchísimos años. Y los hijos de Saúl estaban viviendo una consecuencia. Ellos no habían hecho nada. Ellos no habían cometido ningún mal y estaban pagando con su propia vida. ¿Por qué? Por su papá, por lo que su padre había hecho. Y bueno, pues ahora imagínate que, vamos a ver este primer punto, dice, el amor de una madre no se rinde. ¿Por qué? Vamos a ver, en 2 de Samuel 21:10 dice, después, Rispa, la hija de Ajá y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Estaban colgados, así exhibidos, y no dejaban que sus familiares los bajaran y les dieran sepultura. Tenían que estar exhibidos para que el pueblo viera que habían sido malas personas. Ellos no habían hecho nada, ¿sí? Había sido su padre, pero esto acababa con toda su honra como varones, como familia. Y estaban ahí colgados. ¿Y qué dice el versículo? Que esta mujer, Rispa, toma un pedazo de tela, hagas de cuenta que va y hace un campamento ahí donde estaban colgados sus hijos. Ella no los podía bajar, no podía hacer nada. Acampa y dice, permaneció allí toda la temporada de la cosecha. ¿Sabes cuánto tiempo es este? Aproximadamente 6 meses. Esta mujer, 6 meses ahí, contempló el cuerpo muerto de sus hijos ahí colgados. ¿Te puedes imaginar? El dolor, gracias a Dios, ninguna de las que estamos aquí, yo creo que hemos pasado ni estamos pasando una situación así. Pero ¿puedes imaginarte la condición de esta madre? Dice que la pasó 6 meses ahí. Y no solo eso, dice, evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos. Claro, eran cuerpos en descomposición. ¿A qué olían? Sí, cuando un perrito se muere, ¿cómo huele? ¿Te puedes imaginar cómo olían ahí los cuerpos? Y ella estaba ahí. Ella estaba ahí al pie de sus hijos. Y dice, impidió que los animales llegaran en la noche. ¿Por qué? Pues obviamente en la noche salían animales salvajes a cazar. Y ella estuvo ahí protegiendo el cuerpo de sus hijos.
Decía el subtítulo, el amor de una madre no se rinde. Y sí, esta mujer estuvo allí cuidando a sus hijos. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? Piensa, tal vez es una situación muy extrema que dices, ay, está muy extremo. Ahora te pregunto, los años que tienes siendo madre, ¿qué has hecho por tus hijos? ¿Qué has estado dispuesta a hacer? ¿A qué has renunciado por tus hijos? Por cuidarlos, por protegerlos, porque estén bien. ¿Qué has hecho? ¿Sí? Entonces, fíjate, dice, en el Antiguo Testamento decía que era un signo de deshonra, era eso, que los animales carroñeros llegaran y despedazaran los cuerpos, es decir, que no tuvieran una sepultura. Entonces, ella estaba evitando que eso llegara a sus hijos. Y claro, las jovencitas que están aquí y que nos acompañan hoy, que no son mamás, yo sé que aunque lo escuchen, ¿verdad? Me decía mi mamá, nunca lo vas a entender hasta que seas mamá, y es bien cierto, pero las que somos mamás, ¿qué estás dispuesta a hacer por tus hijos? ¿A qué has renunciado? ¿Qué has dejado por ellos, por protegerlos, aún en esa condición? Y quiero que pienses en los hijos que tengas, 2, 3, 4, los que sean, en qué condición se encuentran en este momento. ¿Qué están atravesando? ¿Qué están pasando? Y como madre, ¿qué estás dispuesta a hacer? Eso es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Dice, una mamá no se rinde, porque a veces no tenemos derecho ni a enfermarnos, ¿sí o no? ¿Sí? No, pues no me puedo enfermar porque los niños y la comida y la casa y el quehacer y el trabajo. A veces las mamás no tenemos ese privilegio de decir, me enfermé y me quedo 3 días en cama, ¿no? O me puedo ir de vacaciones yo solita y pues hay que se las arreglen mis hijos a ver qué hacen. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tus hijos? ¿Qué has hecho? ¿Qué tribulación han pasado tus hijos? ¿Sí? Porque imagínate el corazón de esta mujer. Estaban ya muertos. Tal vez tú estás pasando una situación con algún hijo, con alguna hija, pero no se compara ya ver el cuerpo de tu hijo ahí tendido, donde ya no hay nada más que hacer, donde ya no hay más. ¿Qué hacía esta mujer? Nada. Y sin embargo, ella acampa al pie de sus hijos y dice que ella evitó que los animales se acercaran. ¿Sabes cuánto estaba peligrando su vida? Por supuesto, muchísimo, ¿sí? Pero ella no se apartó de ahí. Y ahora fíjate, dice, la perseverancia tocó el corazón del rey. Continúa el versículo y dice, cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron, bueno, este es un contexto, que los filisteos, que era otro pueblo, habían sido los que habían matado a Saúl y a su hijo Jonatán y tenían los restos de ellos ahí en su pueblo, ahí en Filistea. Estaban en el monte de Gilboa, dice, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado, y de esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres de los gabaonitas que habían ejecutado. Es decir, David va a ese lugar, recupera los restos de Saúl, de su hijo Jonatán, y va por los cuerpos de estos 5 varones que habían sido colgados. Va y los recupera. ¿Por qué? Porque escuchó lo que Rispa había hecho. Van con David y le dicen, oye, ¿qué crees? Pues la mamá de estos 2 varones no se ha despegado de ahí. Ahí está, al pie de los cuerpos de sus hijos. Y David se conmueve. David era el rey. Escucha esto, David se conmueve. Y dice aquí, la perseverancia tocó el corazón del rey. La perseverancia de esta mujer de no apartarse 6 meses ahí al pie del cañón, tocó el corazón del rey. Para que él fuera y recuperara los restos y bajara los cuerpos. ¿Y sabes qué? Dice, luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis
padre de Saúl, en la ciudad de Selá, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Es decir, David recupera los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán, baja los cuerpos de estos 5 varones y los entierra todos juntos. Es decir, en ese momento esto simbolizaba regresarles la honra, la dignidad, tener derecho a una sepultura digna, después de haber sido exhibidos de esa manera. Dice, tu amor muestra el corazón de Dios, que está dispuesta a ser una madre por sus hijos. Jos, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Darías tu vida? Jenny. Now. Eli. Sí, ¿verdad? Ale, allá, Ale. Berito. Les. Señora. Claro, ¿verdad? Mi mamá, mi suegra, claro. Yo creo que es hasta ilógico de mi parte preguntárselos. Porque hoy yo sé que las mujeres que están aquí son eso. Mujeres valientes, trabajadoras, esforzadas, madres que han renunciado a cosas por proteger a sus hijos, por darles lo mejor. ¿Qué has hecho tú? Te decía, ¿en qué condición están tus hijos hoy? ¿Y qué estás dispuesta a hacer? Porque esta mujer perseveró. Esta mujer perseveró hasta que el rey supo de ella. Mujer, ¿estás cansada por esa lucha que estás haciendo por tus hijos? ¿Ya te cansaste? Y que dices, ya me cansé, yo ya me derroto. Esta mujer la pasó en frío, lluvia, con animales salvajes, en el sol. ¿Te imaginas cómo estaba? ¿Puedes imaginarte la condición en la que se encontraba? Totalmente deplorable. Y hoy el Señor quiere honrarte como madre. Esto es un acto de amor de parte de Dios. Y diciéndote, tu corazón, dice tu amor, refleja el amor de Dios, que está dispuesto a sacrificarse, a morir a sí mismo para salvar a sus hijos. Y es lo que hizo Cristo por nosotras. Es lo que Dios hizo. Entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación, para que tú y yo tuviéramos una esperanza, para que tú y yo hoy podamos estar aquí y saber que tenemos acceso a Dios, porque ya no teníamos ese derecho. Y hoy, mujer, el Señor te dice, yo sé que has llorado. Sí, una mamá a veces llora demasiado. Yo sé que has llorado. Yo sé que has sufrido. Yo sé que has callado en silencio muchos dolores, mucho sufrimiento, que nadie a veces sabe, ¿sí? Porque a veces decimos, ay no, porque yo tengo que ser fuerte por mis hijos, porque, híjole, y te ve el hijo llorar y ya te limpias la cara y no, estoy bien, ¿sí? Pero ¿sabes? Dios sí ha visto tus lágrimas. Dios sí ha visto tus luchas. Dios sí sabe de tus batallas. Dios sí las conoce. Yo no conozco tu vida, pero Él sí. Y Él ha estado cada minuto que tú has llorado, que tú te has sacrificado por tus hijos, que tú has renunciado incluso a ti misma por ellos, por tu familia. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y Él quiere honrarte y decirte, sigue adelante. ¿Por qué? Como decía el título de la charla, Dios honra el corazón de una madre. Tal vez piensas, ¿tú crees que Rispa decía, ay, en algún momento David vas a ver de esto que estoy haciendo? Por supuesto que no. Ella ni siquiera se imaginaba eso. Pero ¿sabes? Hoy yo quiero decirte de parte de Dios que tú no peleas sola, mujer. Dios va contigo. Dios va delante de ti. Y Él te respalda, y Él te renueva las fuerzas. Y si de por sí ser madre es difícil, es duro, es cansado, es agotador, cuanto más si peleas sin Él. Cuando tú intentas pelear sola en tus fuerzas. Pero ¿sabes? Cuando Dios va contigo, tus cargas se aligeran. Dice la palabra, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y puedes ir, acercarte a su presencia, acercarte al trono y decirle, Señor, ayúdame.
Y recuerda, cuando estés en ese momento, recuerda a esta mujer, que era una concubina, es decir, ni siquiera tenía una buena posición ante el pueblo, ni siquiera era israelita, era una extranjera, ella no tenía derecho a nada. Y cuando David va por sus hijos y les da una sepultura, en ese mismo instante, ella también es honrada, ella también regresa a su dignidad. A ella se le devuelve ese valor que le había sido quitado. Tal vez era lo único que tenía, a sus 2 hijos, no tenía más. Había quedado viuda con 2 hijos y ahora le habían matado a esos 2 hijos. Recuerda el corazón de esta mujer. Y el Señor hoy te dice, yo veo tu sacrificio, yo veo todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Yo sé tus lágrimas, yo sé tus luchas, yo sé tus batallas, pero ¿sabes qué? Él quiere renovar tus fuerzas. Y hoy en este día, como madres, Él quiere honrar tu corazón y decirte, no te rindas, porque el rey va a escuchar tu clamor. El rey va a escuchar tu corazón. El rey está atento, escuchando tus debilidades. Él está escuchando. Adelante, pasen aquí al lugar, miren. El rey está escuchando ese clamor, ese llanto que has tenido. El rey lo escucha, ¿sí? Y yo sé que las que estamos aquí en este día que decimos, queremos lo mejor. ¿Quién quiere lo mejor para sus hijos? A ver, alce la mano. Por supuesto, claro. Dice la palabra, escucha esto, dice la palabra, si ustedes que son malos, ¿a poco le dan una víbora a sus hijos y les dice que tiene hambre? ¿Qué les dan? Pan, ¿no? Comida, alimento. Dice, cuanto más yo que soy su padre, les daré lo mejor. Y yo no sé, pregúntate hace cuánto tiempo, ¿no? Alguien te consentía así. Y hoy Dios te dice, yo te voy a dar lo mejor, porque tú eres mi hija. Y porque puse en ti un propósito que primeramente es ser mujer, y eso ya es mucho. Segundo, te dio la bendición de ser madre, de dar vida, de portar vida. Y eso es algo maravilloso. No menospreciamos a los hombres, pero pues el Señor lo puso en nosotras, mujeres. Y hoy el Señor quiere honrar tus luchas, tus batallas. Así es que yo te quiero pedir que cierres un momentito tus ojos, por favor.